Introducción a la química, una presentación del Colegio Integrado de Fontibón para los estudiantes de ciclo 3 y 4 de la jornada nocturna. En esta clase vamos a abordar una lectura en la que se desarrollan o se introducen tres temas. ¿De qué se trata la ciencia? ¿Qué es el método científico? ¿Y sabes qué es la química? Sean todas y todos bienvenidos. ¿De qué se trata la ciencia? El ser humano ha intentado responder algunas inquietudes que tiene sobre el mundo que lo rodea. Por ejemplo, ¿cómo es el mundo? ¿De qué están hechas las cosas? ¿Cómo funcionan? Buscando la respuesta a dichas preguntas, los griegos crearon una disciplina, la filosofía. Los filósofos se dedicaban a estudiar y conocer el mundo que les rodeaba por medio de matemáticas, física, biología, el estudio del ser humano y muchas otras áreas. A esto se le llamó objeto de estudio, el cual se desarrolla por medio del método científico. Me permito resaltar estas dos palabras para invitarlos a investigar su significado. Objeto de estudio y método científico. Método científico. Con este método se han investigado problemas, descubierto el tratamiento de diferentes enfermedades, creado muchos aparatos y mejorado productos que sirven para la alimentación y el bienestar. El desarrollo de las ciencias parte del análisis de un objeto de estudio por medio del empleo del método científico. Esta es la idea principal. El desarrollo de las ciencias parte del análisis de un objeto de estudio por medio del empleo del método científico. Y en esta representación gráfica tenemos un proceso cíclico que consta de 5 momentos y nos representa los pasos del método científico. En primer lugar, observar el mundo que te rodea te lleva a hacerte preguntas que expliquen diferentes circunstancias. Por ejemplo, ¿por qué se ha roto esta botella de agua en el congelador? Muchas preguntas ya tienen respuestas. Por eso hay que buscar toda la información relevante sobre el tema que se va a estudiar. Hablar con personas también ayuda. Entonces tenemos diferentes fuentes de información, tenemos material escrito, tenemos la experiencia de otras personas, el conocimiento adquirido y tenemos otras fuentes en la actualidad como los recursos como el Internet o diferentes enciclopedias. Tercer momento, reflexionando sobre lo que se he averiguado, planteo una respuesta razonable. Que sea razonable es importante, es una respuesta que parte de la razón. Esto es una hipótesis. Una hipótesis es la respuesta provisional que debe ser comprobada. Mucho cuidado. La hipótesis es una idea, pero es provisional y debe ser comprobada. Cuarto paso, debes comprobar tu hipótesis y validarla mediante un experimento o construyendo un modelo para reproducir el problema. Para ello debo planificar la investigación y utilizar instrumentos de medida para obtener datos precisos y comprobables. Entonces, en el cuarto paso, hacemos un experimento. Finalmente, analizo los datos obtenidos para obtener una conclusión. Estos datos pueden confirmar mi hipótesis o descartarla. En el caso de que la confirme, que mi hipótesis haya sido verdadera, si tu hipótesis es correcta y se convierte en una conclusión que se aplica a la pregunta, ¿sí? Que da respuesta a la pregunta inicial. Pero en caso de que mi hipótesis no se haya comprobado, que no haya acertado, tu hipótesis no es válida y debes volver atrás a formular otra. Es decir,
para poder responder a esa pregunta inicial que parte de la observación, debo realizar este proceso, y si llego a obtener una respuesta que no me satisface porque mi hipótesis no era acertada, no voy a quedarme con la pregunta, sino que vuelvo a generar el proceso y a realizar otra hipótesis. Ahora bien, ¿sabes qué es la química? Desde los primeros tiempos, el ser humano ha visto en la naturaleza y en su vida diaria cómo cambian las sustancias a su alrededor, se transforman en otras e interactúan entre sí. La necesidad de dar respuesta a estas preguntas hizo posible el nacimiento de la química. La química estudia la composición de la que están hechas las cosas y las propiedades de la materia. Además, la manera como todas las sustancias interactúan entre sí, mezclándose, transformándose y conformando elementos tan simples como el agua o tan complejos como el petróleo. El estudio de la química, como el de todas las ciencias, sigue un método científico. Este consiste en determinar un problema a través de su observación, luego experimentación, y a partir de estos resultados se genera una teoría que debe estar comprobándose cada vez que la ciencia avanza. Idea importante: la ciencia avanza. Es decir, que probablemente hoy una teoría es válida, pero en unos años ya no lo será. La química se apoya en otras ciencias como las matemáticas, la biología, la física, entre otras. La química nació en el momento en que el ser humano se dio cuenta de que el fuego era útil para transformar las cosas para su bienestar. Cocinar, moldear metales, fabricar piezas de alfarería, entre otros. Los primeros en acercarse a la química siguiendo la razón y dejando de lado las interpretaciones religiosas fueron los griegos, quienes gastaban horas y horas observando la naturaleza y deduciendo las leyes que la gobernaban. Entonces, un primer momento en el que se empieza a desarrollar la química es el descubrimiento de la utilidad del fuego para realizar transformaciones a los elementos. En el segundo momento nos dice que se liberó esta interpretación de las ideas religiosas, porque en ese momento anterior, donde no había una explicación dada por la razón, todo se interpretaba como un designio divino, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo determina. Y son los griegos, digamos, un segundo momento, en el que empiezan a realizar un proceso sistemático de observación de la naturaleza para poder deducir cómo era que las leyes gobernaban la naturaleza. Después de los griegos vinieron los alquimistas, que buscaban tres cosas fundamentales: la transformación de los metales como el plomo o cobre en oro. Trataron de crear una sustancia que pudiera curar todas las enfermedades. Y por último, descubrir el secreto de la inmortalidad. Entonces, luego se formaron las comunidades de científicos y la ciencia. Tendríamos acá un tercer momento en el que estaban los alquimistas, que tenían propósitos específicos, que era buscar transformar todos los metales en oro, crear una sustancia que curara todas las enfermedades. Pensemos en esas sustancias que usamos porque les concedemos muchas propiedades, como la sábila, como la miel. Bueno, ellos buscaban una que curara absolutamente todos los males y soñaban con tener la posibilidad de ser inmortales. Después de eso, cuarto momento, se crearon las comunidades científicas y oficialmente el estudio de las ciencias. Bueno, chicos, hasta acá llega este video. Espero que este sea un feliz aprendizaje. A partir de esta lectura vamos a realizar
una prueba que compartiré el enlace mediante los grupos y también mediante la descripción del video. Saludos y éxitos para todos. Un abrazo.